Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Sean bienvenidos a la unidad número 2 de la asignatura Psicología Ambiental. El día de hoy hablaremos acerca sobre la relación que existe con la psicología ambiental y la salud mental. Quédense para aprender más. Comenzaremos hablando con los distintos problemas psicológicos que están relacionados al medio ambiente. Recordemos que los problemas psicológicos tienen distintos factores que pueden ocurrir. Entre ellos se encuentran lo que vienen siendo los factores ambientales, ya que estos pueden perjudicar a los individuos o incluso a comunidades enteras. Empezamos entonces con lo que viene siendo el estrés postraumático, que puede surgir como consecuencia a la vivencia de desastres naturales, tales como inundaciones o incendios forestales. Por lo tanto, los pacientes que han llegado a presentar algún tipo de estos desastres naturales tienden a padecer un estrés postraumático. Seguimos con lo que viene siendo la sensación de abandono, de pérdida ante los distintos cambios ambientales, ya que las personas no saben cómo lidiar con las diferentes temperaturas que hoy en día surgen en la actualidad. La exposición a lo que viene siendo ambientes contaminados está estrechamente relacionado a la presencia de estrés crónico. Por lo tanto, estas personas con este estrés crónico pueden padecer en un futuro de lo que vendrían siendo enfermedades crónicas de tipo biológico o incluso mental. La ansiedad mental, como su nombre lo dice, es una respuesta emocional y psicológica ante los distintos cambios ambientales que hoy en día estamos causando todos los seres humanos. Por lo tanto, es una sensación completa de incertidumbre y preocupación ante los diferentes cambios en los que nos afrontamos día a día. El aumento de las tasas de suicidio en las olas de calor, incluso hospitales psiquiátricos han indicado que cuando se presentan estas olas de calor hay mayor aumento de pacientes que ingresan por haber intentado suicidarse una o más veces. Y finalmente tenemos la exposición a ambientes contaminados, trae consigo ambientes contaminados como lo que viene siendo por metales pesados o incluso pesticidas, trae consigo que a la larga se presentan enfermedades neurodegenerativas como viene siendo el Parkinson, el Alzheimer e incluso la esclerosis lateral. Hola, mi nombre es Daniela Lobo y le hablaré de los orígenes de los problemas psicológicos relacionados con el ambiente. Estos problemas pueden ser de dimensiones físicas, social, cultural y evolutiva. Los factores físicos y ambientales son en este caso la contaminación, que es el aire y agua tóxicos, que es la exposición a metales pesados como el plomo y el mercurio, y las partículas finas que se asocian a la depresión, a la ansiedad y el deterioro cognitivo, como el Alzheimer y TDAH. El ruido urbano también afecta la exposición crónica a altos decibelios, como el tráfico en industria, eleva el estrés, trastornos del sueño y la irritabilidad crónica. Tenemos la ecoansiedad, que es el miedo crónico al colapso ambiental, que es más común en los jóvenes como los activistas climáticos. Tenemos el trauma postdesastres, que es huracanes, incendios o inundaciones que generan el trastorno de estrés postraumático en los supervivientes. También los factores sociales y urbanos, que es el diseño de ciudades, que es hacinamiento y falta de espacios verdes. Los barrios densos sin áreas recreativas aumentan el estrés y la agresividad. En la seguridad, las zonas altas con criminalidad generan hipervigilancia y paranoia social. Tenemos la desigualdad ambiental, que es la marginación geográfica, que afecta a las comunidades pobres expuestas a vertederos o fábricas tóxicas que sufren mayor prevalencia de depresión. Tenemos los factores evolutivos y psicológicos, donde existe la desconexión con la naturaleza. Tenemos el síndrome de déficit de naturaleza, que es donde la vida urbana alejada de entornos naturales reduce la capacidad de regulación emocional y atención. En los ritmos cardíacos alterados, la luz artificial y pantallas disruptoras del sueño generan ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Adaptación versus entornos antinaturales. El mismatch evolutivo es nuestro cerebro no está adaptado para gestionar la sobreestimulación constante como las redes sociales y el tráfico, lo que deriva en burnout y fatiga mental. Los factores culturales y económicos, que es el consumismo y la alineación, que es la presión por éxito en material en sociedades capitalistas, genera gran vacío existencial y adicciones. En la pérdida de comunidades tradicionales, donde la ruptura de redes sociales ancestrales, ejemplo la migración forzada, lleva al aislamiento y la depresión. El origen es sistémico, combina degradación ecológica y estructuras sociales y desajuste entre biología humana y entornos artificiales. Mi nombre es Natalie Cortés y los voy a estar acompañando en el módulo de causa. Vamos a pensar un poco sobre nuestra forma de ser, de sentir, de reaccionar y de actuar.
Todos estos componentes en gran medida son el resultado de las experiencias que acumulamos día tras día mientras interactuamos con un mundo físico que nos rodea. Y es precisamente esta interacción donde aparecen los estresores ambientales. ¿Qué son? Pues imagínense estas situaciones, estos eventos o incluso esas fuerzas que nos rodean que pueden variar desde un ruido constante en la ciudad, un desastre natural o incluso la presión del trabajo. Todas estas cosas nos ponen bajo una especie de presión constante. Y claro, estas presiones no son neutras, nos provocan una serie de reacciones que no solo modulan nuestro comportamiento, sino que, de una forma mucho más profunda, impactan directamente dentro de nuestra salud mental. Un principio fundamental acá es que cuando nos sentimos bajo estrés por lo que pasa en nuestro alrededor, nuestro cuerpo y nuestra mente tienen un objetivo claro: volver a un estado de equilibrio y de comodidad. Queremos sentirnos bien, seguros, de una forma fisiológica como psicológica. Y es que el ambiente donde vivimos nos genera estrés. Nuestras maneras de adaptarnos y de afrontar estas situaciones se vuelven vitales. Estos impulsos son estas respuestas de estrés que pueden ser físicas, como un dolor de cabeza o una tensión muscular, o psicológicas, como ansiedad o la irritabilidad. Pero atención con una línea muy delgada. Si este estrés se vuelve demasiado intenso, si estamos expuestos a él de forma crónica y además no logramos adaptarnos eficazmente, entonces no solo nuestra salud física, sino también de manera muy significativa, nuestra salud mental puede verse seriamente comprometida. Ahora, voy a ser bastante honesta. La ciencia no ha establecido una prueba irrefutable, causal, directa e inequívoca de un factor ambiental específico y un trastorno mental específico. Es decir, no podemos decir que X factor ambiental produce o es la causa de Y trastorno, pero sí podemos decir que en la comunidad científica hay algo que estamos de acuerdo, que muchos de estos factores ambientales, al generar situaciones altamente estresantes, pueden despertar o activar problemas nerviosos que teníamos latentes y quizás no lo sabíamos. O, lo que es igual de importante, pueden exuberar y empeorar condiciones preexistentes. Y esto lamentablemente a menudo se traduce en patrones de comportamiento que no son saludables para nosotros y en surgimiento o agravamiento de problemas de salud mental. Factores estresores que pueden contribuir con problemas de salud mental. Pues bien, tenemos en primer lugar la contaminación ambiental, que básicamente la exposición a contaminantes del aire, del agua, del suelo, pueden afectar negativamente la salud, incrementando el riesgo de depresión, ansiedad y otros trastornos. También tenemos el cambio climático, que puede generar situaciones de estrés como los desastres naturales, pérdida de hábitats, desplazamiento de la población, lo que a su vez puede desencadenar problemas de salud mental. Por tercero, tenemos la falta de accesos a recursos básicos como el agua potable, alimentos, vivienda y servicios de salud, así como condiciones socioeconómicas precarias que pueden generar estrés, ansiedad y depresión. La sobrecarga sensorial, muy importante. La exposición a ruidos fuertes, iluminación excesiva o ambientes hacinados puede generar estrés y ansiedad. Falta de control sobre el entorno, la sensación de no tener control sobre las situaciones, también puede contribuir con el estrés y la ansiedad, especialmente en situaciones de desastres naturales o conflictos. Condiciones laborales, un trabajo estresante, falta de seguridad laboral, la insatisfacción laboral y conflictos con los compañeros o jefes pueden afectar negativamente nuestra salud mental. Condiciones de vivienda, como falta de hogar, la vivienda inadecuada y falta de privacidad al generar estrés y ansiedad. Conflictos sociales como la exposición a la violencia, discriminación, conflictos sociales y, por supuesto, los desastres naturales que pueden generar traumas, estrés postraumático y otros problemas de la salud mental. Hola, mi nombre es Marines Núñez. Quiero compartir con ustedes los principales abordajes psicológicos que se pueden aplicar frente a las problemáticas de salud mental derivadas del ambiente, entendiendo que éstas no surgen de forma aislada, sino que tienen un origen físico, social, cultural y evolutivo. Primero, cuando hablamos de personas que han atravesado desastres naturales, como huracanes, incendios o inundaciones, muchas veces desarrollan síntomas de estrés postraumático. En estos casos, una intervención muy efectiva es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a trabajar con recuerdos traumáticos y a recuperar el sentido de seguridad.
También en las primeras horas o días tras un evento de este tipo, se aplican primeros auxilios psicológicos para contener emocionalmente a la persona y evitar un mayor deterioro. Segundo, frente a la ecoansiedad, ese miedo o angustia persistente frente al cambio climático y la destrucción del planeta, hay enfoques terapéuticos como la terapia de aceptación y compromiso que ayudan a reconocer estas emociones sin paralizarse y promueven que el paciente o la persona se alinee con sus valores. Además, los grupos de apoyo psicoambiental permiten compartir estas preocupaciones, sentirse comprendido y canalizar la ansiedad hacia la acción. Tercero, muchas personas viven en entornos urbanos densos con contaminación, ruido o poca naturaleza, lo que genera estrés crónico. Aquí se aplican estrategias de regulación emocional como la meditación, el mindfulness y la organización de hábitos saludables. Pero también se recomienda promover cambios comunitarios como recuperar áreas verdes o crear espacios seguros. Cuarto, la falta de contacto con la naturaleza tiene consecuencias emocionales y cognitivas. Por lo tanto, en estos casos se recomienda utilizar las llamadas terapias basadas en la naturaleza. En estas, pues, se pueden utilizar las caminatas guiadas, huertos terapéuticos o simplemente pasar más tiempo en parques, o sea, el contacto directo con áreas verdes. Estas actividades tienen efectos muy positivos en el estado de ánimo y reducen el estrés. Quinto, en comunidades expuestas a contaminantes tóxicos como plomo o pesticidas, el abordaje debe ser interdisciplinario. Los psicólogos pueden colaborar con médicos y profesionales de la salud pública realizando evaluaciones psicológicas periódicas y, en caso de daño cognitivo, aplicar rehabilitación neuropsicológica. Sexto, cuando las personas han sido desplazadas o pierden sus vínculos, estas les generan pues un sentimiento de vacío o de depresión. Estos desplazos pueden deberse a una migración forzada o a una urbanización forzada. En estos casos es importante trabajar con psicoterapia narrativa, fomentar espacios comunitarios y recuperar el sentido de pertenencia. Para hacer un resumen, podemos decir que estas intervenciones nos muestran que la salud mental no puede separarse del entorno. Acá debemos abordar estas problemáticas mirando el contexto. Se puede escuchar o se debería escuchar la experiencia individual y sobre todo actuar desde un enfoque integral que combine lo comunitario con lo clínico. Muchas gracias.